Ahora, ¿qué pasa? A los 3 años, una persona con asma, un niño con asma, tiene el doble de posibilidad de hacer neumonía y el doble de infección. Generalmente los asmas se presentan como en la infancia, antes de la primera visita. Y el diagnóstico de asma generalmente se habla a partir de los 3 años. Y antes hablamos de fenotipos, de cirugías de pecho, sibilancias transitorias, que es un 15%, intermedios, que significa que inician un poco tarde pero desaparecen rápidamente antes de los 3 años, y persistentes, que generalmente inicia después del año, 12 meses, 6 meses, que antes de eso generalmente son porfirios, las bronquiolitis que van a ver en el seminario. Y es cierto que los atópicos en general tienen más riesgo de hacer asma. El diagnóstico es básicamente. En la historia de la enfermedad, lo que queríamos decir es que las sibilancias tempranas son muy tempranas, 15%, las persistentes atópicas van a tender a desaparecer, bueno, inclusive alrededor de la escolaridad muy tardar, algunos en la adolescencia. Pero hay unos que inician más tardíamente, que son el asma, y que muchos duran hasta el final de la vida. Y hay un grupo que realmente recién aparecen en la escolaridad, por eso muchas veces se dice que el niño que se va frecuentemente a partir de 5 o 6 años, generalmente es asma. Algunos se curan, otros no. Más raramente las asmas alérgicas empiezan en la adolescencia. Y ya es raro que sean alérgicas las que se inician en época de adultez, en parte de los adolescentes. Y hay un grupo que sí que ahí es el overlap, que se lo van a ver este año en los adultos, que es asma y focos. Ahora, la clínica del asma es básicamente una tos persistente, predominio nocturno, que aumenta al hacer ejercicio rey, sibilancia de exhalar el aire. Muchas veces los que han hecho la rotación, la subrotación, han visto que hacen flujometría, silba, ¿sí o no? Es audible, no silba. Los papás te dicen, no silba, o ronca, ellos dicen ronca el pecho. Y entonces ahí hay que diferenciar de arritmias alérgicas, si ronca en la nariz, en la boca, o en el pecho. Eso también es importante preguntar. Si hay opresión de pecho, sobre todo cuando hacen ejercicio. Cansancio o disney, luego de hacer ejercicios. O juego, que es la principal actividad. Pero recuerden que el diagnóstico es lírico. Alguna vez algún papá se hace conmigo, pero lo examiné, silbaba, historias recurrentes, pero nada más es el diagnóstico. Porque la espirometría sirve para confirmar. Algunos dicen 4 años, pero nosotros somos más tigres. En los 9 o 3 años, 2 años y medio hacemos espirometría. Es lo mismo. Realmente no es tan difícil. Esto es de la IPA y miren, todos estos factores están asociados a la aparición de asma en el Perú. ¿Cuál es uno de los que hay una serie de aspectos genéticos? La microbiota está metida, porque favorece el desbalance pH2 de OH1. Bueno, ahí se ha visto algunos como abuso infantil, maltrato laboral, bueno, los adultos, que no nos interesa mucho, factores maternos como predictores de asma niños. Y estos son los que no nos interesan. Y entonces, la raza negra tiene cierta penetrancia. El polimorfismo del avance del 3 también puede tener un riesgo, otra vez de hasta 6, ¿no? Es importante, más de los 1, es importante en estos casos. ¿Qué otra cosa es importante? En las adolescentes, ¿no? El abuso sexual. Pero eso es como trauma psicológico. Muchas veces algunos niños adolescentes esto tiene adultos que aunque se pueda aplicar en los adolescentes escolares que cae Sayman, el famoso punto 5.6. ¿Qué más? Factores maternos predictores de asma. Las madres que son obesas. Los hábitos nocivos, por ejemplo, el tabaquismo y todo eso. La alimentación
hay gente que dice, vemos a todos vitamina D. Todos sabemos quién es vitamina D. Es falso, no se puede dar. Solo se ha visto en general que la vitamina D está distribuida en aquellos, generalmente no es absoluto, que tienen recurrencias frecuentes de crisis de asma, crisis de obesos. ¿Listo? Miren que puede llegar hasta 2.5 en algunos estudios. ¿Qué más? ¿Cuáles son las principales desencadenantes del asma? En general, antes de iniciar el tratamiento con corticoide inhalado son infecciones virales. Es el principal gatillantes. Los alergenos, ácaros, pero en arequipa hay muchos que traen de alertura y los secos, mucho más. Muy asociado al polvo, al polen, al moho, la caspa de mascotas y el polvo es lo que más hay en arequipa. Los irritantes, los humos de tabaco, la actividad física exigente extremadamente de ciertos ambientes agresivos, muy secos, Arequipa, muy fríos, en esta época vamos a entrar en Arequipa. Y en aquellos que ya reciben tratamiento es abandono del tratamiento inhalado. Esa es la principal realidad. La fisiopatología básica es una obstrucción de vías aéreas por inflamación, exceso de mucosidad, obstrucción, inflamación crónica de la vía respiratoria y la hiperreactividad bronquial. Generalmente a latinancia como el humo, el aire frío, el ejercicio físico. O los niños. En general se dividen en dos endotipos, los T2 y los no T2. Felizmente los niños de 80 a 90% son T2, que son estos. Hay tipo 2 o T2, eosinofílicos no alérgicos, o sea que solo tienen eosinofía elevada, o los IgA elevados que son alérgicos. Hay neutrófilos y posigranulocíticos, que son los no tipo 2, que son más de adultos, y hay algunos mixtos, que esos no son tan raros en los niños, solo que no los estamos identificando. Pero ¿cómo es la cascada inflamatoria? Vamos a resumirlo. Entonces llega acá el alergeno, y acá hay un switch que es importante, que es la palanca, digamos, que es el famoso TSLP, que es la timolinfopoyetina estromal, que es, dependiendo a qué célula activa, puede ser una respuesta TH o TGH2 o una TH1, pero se activa la línea T2, que tiene dos componentes, que es TGH2, va a elevar el interleuquín 4-13 que tenemos puesto, y eso, como el TGH2 solo eleva 4-13, se expresa como una IgE elevada. Pero la IgE, pero en un TH2, que es lo más usual, expresa interleuquín 4, 3 y 5. En un inicio de 4 y 13 van a elevar la IgE, y asociada a la interleuquina 5 posteriormente va a elevar los eosinófilos. Entonces, no es tan fácil, no es de darnos a cambiar. Interleuquín TH, los no T2, los neutrofílicos, son TH17, van a elevar el interleuquín 17. ¿Listo? Y eso va a producir el aumento de neutrófilos. Y algunos que son los pseudogranulocíticos, o posigranulocíticos. Ahora, ¿cuál es el gran grupo de niños? Estos, los alérgicos y los eosinofílicos. Los alérgicos tienen elevado IgE, y los eosinofílicos, eosinófilos, y a veces también IgE. ¿Listo? Pero estos grupos son los más importantes en los niños. ¿Cómo los podemos diferenciar? Bueno, en gran medida el hemograma, que hay eosinofílicos. ¿Qué más? La inmunoglobulina E total. Bueno, hay algunas específicas y en niños a partir de los 3 años de espontáneos o clites. ¿Listo? Los eosinófilos se centran en el gluten. Bueno, los mexicanos dicen que sí, pero el gran problema es que no está estandarizada la técnica a nivel mundial. Entonces, los valores son muy relativos. Algunos consideran que no se debe aconsejar, y las últimas días sugieren que no, sobre todo en niños. Y el feno, que es algo que no hay en Arequipa, en Perú, que es una expresión de la óxido nítrico sintetasa inflamatoria y que aumenta de los nitratos
y eso va a producir un dióxido nítrico de salario. Eso es un marcador de alerta, solo de alerta. Pero recuerden que el 80% de niños son alertas, entonces sí sirve para niños. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de asma? Es clínico. Síntomas, tos, persistencia, sibilancia, dificultad para respirar, autismo, opresión del pecho, que es a veces lo único que tienen los niños cuando corren. Se agitan y les duele el pecho. Ellos no tienen ni tos, ni sibilancia, nada. Tenemos tres pruebas claves según la ERS, que son los europeos, ¿listo? Para comprobar el diagnóstico de asma. ¿Cuáles son? La espirometría forzada, la espirometría con broncoilatación y la prueba de FENO. Entonces, todas las demás pruebas son accesorias o de apoyo. ¿Cuáles son esas? Las veremos más adelante. Pero este es algo fácil como para que puedan ser diagnosticados cuando vayan a hacer su internado silvestre o sus alumnos. ¿Listo? Entonces, este es un estudio más o menos antiguo, de inicios del siglo, de Lise Griffin Starbuck. ¿Qué dice? 4 preguntas básicas que tenemos que ver a los niños. Si hay antecedentes de quismios y sibilancias en el último año. ¿Qué más? Si hay tos, sobre todo nocturno, que despierta al niño en el último año. Y acá hay que poner un paréntesis. Más que un año, debemos decir 12 meses, porque, por ejemplo, de repente ha tosido julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, los 6 últimos meses del año. Y este año, tose por primera vez. ¿Lo consideramos asma? No. Si lo tenemos al último año, no. Pero si hacemos el punto de corte del año equivalente a estos ejercicios, la séptima, entonces ese sí necesita tratamiento final. ¿Cuál es la otra pregunta que debemos absorber? Tos o dificultad para respirar durante el ejercicio. ¿Ya? Y que lo obliga a suspender. Y eso hay mucho. Hay algunos colegas inclusive que dicen, no ejercicio con los niños. No. Y es un síntoma vital, porque el ejercicio va a aumentar el interleuquín 10, 8, que son antiinflamatorios. ¿Listo? Y disminuir los proinflamatorios como 4, 5, 3. Lo suspenden no, pero ¿Cómo exacerba? no es exactamente suspender el ejercicio, sino el ejercicio extenuante. Natación muy bueno, yoga muy bueno, ciclismo, alguna vez pregunté hace años, en pandemia mejor a la gente de Bogotá. ¿Y el ciclismo? No. Ciclismo sí, pero sin ser de alta competencia. O sea, cualquier deporte sin ser extenuante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso va a controlar el peso, que vamos a ver que es importante. La asistencia de tos o tromboleo del pecho o silbido del pecho por más de 10 días en episodios gripales. Esas gripes que no cubren. ¿Listo? Normalmente 1 a 2 semanas, como les han dicho, miras antes. Miren, y este cuadrito tiene una sensibilidad de 100% alta, pero una especial un poco baja. Sí nos sirve, pues, para hacer los criterios, hacer diagnóstico de forma simple que no nos olvide. Las pruebas claves son espirometría, prueba de provocación de FENO. ¿Qué otras pruebas podemos hacer? Pruebas de medicación para el asma. A veces salen pruebas negativas, pero la clínica digestiva la aplicamos al inhalador. Bueno, en adultos se da por vía oral 4 a 8 semanas, en niños inhalador por 4 a 8 semanas y se vuelve a hacer una espirometría. Si hay mejora los valores del S1 del PET, eso también es nos confirma que hiciera la variabilidad con espejo, la flujometría que han visto, pues los que no lo recomiendo más, porque los que sí ya saben que hay un aparatito que vamos a hacer el flujómetro, que se usa para medir. Y esa variabilidad mañana día en promedio, y es más de en 5 a 10 días continuos se hace en la mañana y en la tarde, y eso es más, bueno, en adultos dice 20%, en niños 13%, pero pasar a ser 12.3%. Si esa variabilidad es más de 12.3%, en promedio de 5 a 10 días, eso también nos confirma, no nos da ley. Pruebas de broncoprovocación que se han visto, los que reemplazan comidas con ejercicio, ¿no? En carrera libre, con caminador. Y las pruebas de alergia, que también nos. Este es un resumen. Las tenemos todos, siempre los científicos son todos, gimnasia, respiratoria, dolor torácico. Aplicamos una espirometría como síndrome dilatado. Cuando se pueda realizar, si sale positivo, los segundos mexicanos, niños mayores, pero para mí es escolar. No es imposible.
Pero si no tenemos esto, pues es usual, ¿no? Hospitales pequeños, ¿no? O centros de salud donde van a hacer su internado silvestre, por ejemplo. Entonces, podemos usar otras pruebas o mandar a hacer oscilometría, que como ven, antes se pensaba mucho, pero depende mucho de los objetivos, por eso es igual de la técnica de exhalación de vino. Por eso es que la oscilometría ha bajado, ¿no? Tenía más valor en la confirmación diagnóstica. Ahora bien, ha pasado a segundo plano, como la oscilometría, el feno. Bueno, el feno no tanto, unos dicen sí, no, pero el feno sí es importante para el asma de femeninos, y el PEP y el APIOMAP, que eso sí lo pueden aplicar y que es bien simple aplicar, que lo vamos a ver, al menos cuando vayan a hacer su anuncio y internado. ¿Listo? Y estas pruebas son positivas, confirma el asma, tratamiento de corticoide inhalado en niños. Si es negativo o dudosa, que a veces puede pasar eso, no se puede recetar prueba terapéutica con corticoide inhalado más SABA 4 semanas, por lo menos, hasta 8 semanas. En niños es inhalado, en adúlteros es viola, ¿listo? Y se le dice respuesta no, y eso confirma. Pero el gol estándar es espirometría forzada. ¿Qué nos decía Gina? Nos dice Gina, B1, capacidad vital más del 75 o 80% del índice, o más del 90% de niños es normal. Y valores de estos individualmente menores, mayor o igual al 85% son normales. Todo lo por debajo de eso es normal. Pero en la medida de presión diagnóstica son muy buenos, y ahora se usa CT-score. ¿Por qué? Porque a ustedes les gusta enseñar que para todo es 80%, ¿sí? Pero cuando han hecho espirometría se dan cuenta que en niños era 85%, en adultos medios, jóvenes eran 80%, lo que se enseña en fisiología, y en los viejitos 70% era normal. Entonces, si consideramos el 80 para atrás ya no funciona. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una estandarización al CT-score percentil, sí. Bueno, en el siglo pasado se usó este, pero en las últimas décadas se usó el límite inferior de la normalidad, que igual corresponde al percentil 5. Todo lo que está por debajo de eso del índice o del S1 es obstrucción. ¿Listo? ¿Qué más? Le aplicamos broncodilatador y se abre el pulmón 200 mililitros o más, o, porque este es de adulto, en adulto es I, o 12% del basal, ese también es respuesta positiva. Pero lo mismo se aplica cuando hacemos una espirometría al día 0 de iniciar corticoides inhalados a las 4 semanas. Si hay ese aumento de S1 o capacidad vital de 200 o 12%, también se considera respuesta. En las postas, bueno, un instrumento respuesta 40 horas. El PEP, la espirometría también, era de 200 por 15%. Y inclusive ahora se hace el CT-score para ver previamente, hablamos de ritmo de la, ahora se habla de CT-score, que corresponde del famoso 1.645. Todo lo que está por debajo de eso es patológico. Y eso es lo importante del CT-score. Pero ahora no solo eso, ahora se habla del CT-score. Si es hasta menos 2.5 es una obstrucción leve. Si es de menos 2.5 a 4, moderado. Y si está por debajo de 4, es grave, severo. Antes hablábamos de 60, 70, 80, esto ya es décadas siglo pasado. ¿Listo? Y eso vale para todas las edades, niños y adultos, y adolescentes como ustedes. En la adolescencia hasta los 25 años, según la OMS. Tengo que creer, no sé. Pruebas de provocación están en el segundo nivel, ya no es humanos. Nosotros hacemos como espirometría, fotometría, los hacemos correr a carrera libre o en fajitas, los canitos, ¿no? Tratar de una frecuencia cardíaca libre de 85%, que es más o menos 210 en la edad del niño.
corren 6 a 8 minutos y empezamos a hacer geometrías al cabo. Bueno, ya la técnica dice 5, 10, 15, 20, hasta 30 minutos. Nosotros en el hospital tenemos 3, 5, 10, 15, 20. Y si cae el 11% o más del B1 o el 3, que ya lo igualaban en relación al valor inicial o basa, es el que es una prueba positiva y confirma A. La geometría es este paradigma. Esto es lo que tenemos allá. Entonces, esta es la variabilidad. Tomamos en la mañana y en la noche. Si la variabilidad es más del 12.3% en niños, pues se considera confirmatoria. Como dicen, puede ser en 5 días, en 10 días, bueno, algunos dicen hasta 15 días. Pues. ¿Qué más? El óxido nítrico es un aparato que sube. Que si es más de 20% en niños, testigos. Y 35 si nos confirma. Si es más de 30, es gran riesgo esa separación. En adultos es diferente los valores. Solo estamos hablando de niños. Este es el test de alergia en la piel que se puede hacer a partir de los 3 años. Antes, IgE específicas en sangre o diagnósticos moleculares en sangre para cualquier. Y este es el APIO-MAPI, que fue creo que una epidemia. José Antonio Castro Rodríguez, un famoso escritor. Hace a inicios del año 2000, no, un poco antes. El Tuxo, los cortes de Tuxo, o APIO, del año 2000. Entonces dijo, si tiene más de 3 monofosfatos que vamos a detectados en 12 meses por el año, en los primeros 3 años, y tiene adicionalmente un criterio mayor o 2 menores, entonces se considera un API o IPA positivo. Para los tumores está el API, y para los demás son IPA. ¿Sí o no? ¿Listo? Los criterios mayores son padre o API, pero esto también incluye la matriz católica es criterio mayor. Menores vigilancias no relacionadas al gripe. En realidad, esto hay que traducir de la siguiente manera. Vigilancias que no son solo por gripe. Porque recuerden que la gripe también desencadena los tres asmáticos. ¿Qué otro criterio? La eosinofilia mayor o igual a 4%, que ahora se ha modificado en paréntesis mayor o igual a 300 para los absolutos. Y diagnóstico médico de índice alérgico. Si tiene 2 de estos criterios menores y es de más de 3 horas, o sea, 4 monofosfatos, se habla que debe darse el tratamiento no, pero ese no es el sentido estético. Ahora, si tenemos un niño que entra con cuadro severo, pues no está hospitalizado, y tiene un mayor o 3 menores, y es su primer evento severo, igual se debe dar. Eso ya ha cambiado, ¿no? Y eso se llama una apilaxia o restricto. Entonces, alguien diría, pero no cumple. Pero eso es para que ustedes saben. ¿Qué significa eso? Tiene un valor predictivo positivo del 77%. ¿Qué significa? Que de 4 que han salido esto positivo, 3 sí a los 6, 10 años son así. O sea, tiene un forado grande, pero la idea de iniciar tratamiento inhalado en los niños asmáticos es evitar la remodelación o fibrosis de la vía aérea, que es irreversible, y que a menor edad es más rápido y más agresivo. Pero por eso es que se trata de iniciar inhaladores. ¿Listo? Y tiene un valor predictivo negativo del 66%. ¿Que en cristiano qué quiere decir? Que de los que salieron negativo esto, de 3, 2 realmente no son ágiles y 1 sí. ¿Pero por qué? Porque recuerden que a mayor edad, o sea, los asmas no alérgicos aparecen a mayor edad, a los 7, 8, 10, 15, 20 años. ¿No? Y esos no tienen la rinitis alérgica, no tienen dermatitis atópica, no tienen eosinofilia. Y en el modificado inclusive ha ingresado lo que es el IgE positivo, mayor de 60 unidades en menor de 5 años. Eso sí también tener en cuenta. El API lo podemos usar a más edad, sí, pero tiene mucho menor valor predictivo positivo. Pero si en tu posta, donde has internado silvestre o tu celus, no hay otra cosa, pues de algo que tienes que agarrar, ¿no? Para tratar de direccionar tu tratamiento. Después está en tu celus, tiene una crisis severa, un adulto joven, antecedente de familiares asmáticos, y lo vas a referir, lo mejor que puede ser es ya iniciar corticoides. ¿Por qué? Porque el corticoide puede durar hasta un mes en empezar a hacer el efecto. Empezar.
y buen efecto a los 3 meses. Los diagnósticos diferenciales, justo tenemos un caso. ¿Quiénes van a rotar el próximo mes? Su próxima rotación. Mañana los espero a las 12:40 en consultorio, en la tarde. Tenemos un caso en raya, que es manejar el aparato grave. Tomografía, bronquiolitis literal. Entonces, no todos los asmas son asmas, entonces hay diagnósticos diferenciales. Las rinitis alérgicas, la obstrucción de vía aérea superior de cuerpos extraños, que es un evento hiperagudo, ¿no? Disfunción de cuerdas vocales, anillos vasculares, laringomalacias, linfadenopatío tumor. Acá entra lo que vamos a hacer el próximo miércoles. Que ya creo que hacemos el primer seminario casi clínico. Ahí ya es el diagnóstico. Ya nos han explicado más bonito. Obstrucción de vías aéreas bajas, bronquiolitis obliterante. Que casi se puede ser por fibrosis, inestabilidad biliar. Algo que han visto las secuelas de enfermedad pulmonar crónica por prematurez. Displasia pulmonar, las cardiopatías congénitas que pueden dar edemas agudos y otras causas como hiperventilación, EDER y las inmunodeficiencias. Todos esos pueden silbar y no son asma, entonces su manejo no son aleatorios. Y en la clasificación inicial se clasifican en persistentes y intermitentes. ¿Qué es importante que se me parece? ¿Cuál es un persistente y un intermitente? ¿Cuál es la importancia? Que el intermitente es cuando se usa terapia restante, que actualmente es SABA más corticoide inhalado. Y al persistente se da corticoide inhalado en tiempo prolongado. Sí es importante diferenciar porque ustedes como médicos genéricos o tienen la capacidad de indicar corticoides en dosis baja. Entonces, si tienen esa capacidad en adultos, en niños de repente en algún sitio que no haya o sea muy evidente, pero para eso tenemos herramientas, ¿no? Espirometría solo hay en el honorio, en niños, en el cuello de leche no hay, nadie más en MINSA. En salud en el caso no hay, en Yanoguara sí hay, por ejemplo. Entonces, comer y demás, hospitales pequeños, no hay, ¿no? Entonces, no hay, en algunos hay como todavía pero creo que nadie está mejor. Y tienes otros elementos. Hay cosas que tienen laboratorio, muchas cosas. Entonces, pueden hacer un API o IPA, si hay recurrencias. Y como médicos generales, a ustedes les corresponde iniciar tratamiento a dosis bajas de corticoides. Si sospechan un poco más, bueno, pueden usar hasta LAVAS, pero siempre con corticoide de dosis baja. En niños generalmente se usa con LAVAS, ¿sí? Pero bueno. Entonces, el intermitente tiene síntomas de más o menos una vez a la semana, nocturno menos de 2 veces al mes. La relación, el índice es Z-score. 1.64 lo que era 85% de niños. La variabilidad del 3, miren, acá hablan de 20%, pero hemos visto que es 3 y más que 3 es 12.3. Pero miren, así se define. El de sub 1, Z-score 1.64. Y las exacerbaciones solo una vez al año que usan corticoides. Ya puede tener varias exacerbaciones. Usan salbutamol, nada más, pero si usa corticoides, eso se considera que es un asma. Utiliza práctica que se necesita corticoides, pero es un asma intermitente o si ya usamos tratamiento de corticoides. El leve es más de una vez a la semana, pero menos de una vez al día. Síntomas vivos. El moderado es diario y el grave que afecta su actividad diaria. Nocturnos se vive más de 2 veces al mes, la moderada más de una vez a la semana y el grave frecuente diario. La relación, bueno, 85, 80, 70, ya se ha cambiado. Ahora es el score 1.64, 5, 2.5 y 4 son los puntos de encuentro. La variabilidad, este es lo real, 13 a 20, bueno, pasa más cerca de 12.3, leve, 20 a 30 moderada, y el grave severo 30%. El beso 1, ya lo que decimos acá, el score que vale igual para la relación, y lo que son exacerbaciones que usan beta 2 como corticoide, el leve ya es 2 o más en 12 veces que usa. Si usa más de 2,
es un moderado grave y si hay que ver los síntomas diurnos y nocturnos, si hay una alimentación más, si hay alteración de la vida diaria, eso nos va a diferenciar de moderado severo. Y aparte de la psicometría, este es un resumen que dice intermitente, que son síntomas menos de una vez a la semana, que son inflamaciones leves, que prácticamente los corticoides, solo una vez al año, síntomas nocturnos menos de 2 veces al mes, porque generalmente la tos es nocturna en los niños asmáticos, el desorden más del 80%, más del 85% en cada niño, la variabilidad menor a 3%, para la comparación. Ustedes es de adultos, ¿listo? Hay asmas leves persistentes, moderados severos, ¿y qué más? Que siempre tenemos que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Que son factores de riesgo para crisis. Sí, eso es una parte que vamos a hablar después. Que son que use más de 2 canister al año, que son metamólicos. Comorbilidades, como rinitis alérgica, obesidad, que ya ven en la obesidad, los reflujos, que ya habíamos hablado que es una diferencia de las alergias alimentarias. Expresión contaminantes alergenos, psicológicos, nivel de estrés, que ya hablamos al inicio, económicos, el beso uno bajo, que son a menor, a un beso uno más bajo, mayor posibilidad de una crisis asmática. Respuesta a broncodilatadores positivos, antecedentes de intubación, o de alguna hospitalización en una unidad crítica, o uno más grave en los últimos 2 años. Tiene alto riesgo de que se hospitaliza o venga por el efecto de una crisis y sobre todo crisis. Ese es para el diagnóstico inicial, se diferencia al asma intermitente o persistente, y el persistente debe moderarse. Pero a partir de ahí se empieza a hacer controles cada mes, cada 2 o 3 meses. Y el asma ya no se califica como el de moderado severo. Se debe calificar si está bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. Estos dos últimos también lo reúnen como mal controlado, como alguna guía por ahí funciona. ¿Qué hacemos? ¿Cómo valoramos lo que es en los últimos 4 semanas? Es síntomas clínicos más de 2 veces a la semana, o algún despertar nocturno en la noche, basta una vez en la semana. Necesidad de tratamiento de rescate más de 2 veces a la semana, lo mismo que en diurnos. Y alguna limitación de actividad debido al asma, que en los niños es correr, los niños su trabajo es correr básicamente. Si tienen todos estos que presenta, o 3 de estos, está no controlado. Si tiene 1 o 2 de estos, está parcialmente controlado. Y si no tiene ninguno de estos en los últimos 4 semanas o menos, está bien controlado. Pero ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve. Bueno, yo lo voy para aumentar o disminuir la dosis. Recuerda que un inicio puede ser un intermitente que se corresponde a la grada 1, un leve a la grada 2, un moderado a la grada 3 y un moderado a la grada 4 o 5. Nos evaluamos y si después de 3 meses de esto, por lo menos 3 a la semana necesita para recuperar el tronco, evaluamos si está ok con lo que hemos visto en las preguntas, las 4 preguntas de Gina. Entonces, si han pasado 3 meses por lo menos, está todo ok en el último mes, podemos bajar de grado. Por decir, de la 4 a la 5 y así sucesivamente, ¿no? Controlando cada 2 o 3 meses. Para eso nos sirve. Para ver si bajamos y disminuimos dosis. Y el van variando según la severidad. Muy leve, dosis baja, más corticoides, más que se llama lava. El 3, dosis baja, más lava sí o sí, o dosis media. El 4 es para los severos, ahí inician en 4, que es dosis media más lava, o algunas alta, pero en los niños se evita por reacciones adversas colaterales. En los 5 es nivel interno de medicina. Pronto ustedes, que no responde a nada, no responde ni una pregunta. Y que usan hasta anticuerpos antiinflamatorios, que está basado en toda la fisiopatología como antismap, hemoglobina, anti-interleukin 4, anti-interleukin 5, dupilumab, ranibizumab. Y ahora hay un poderoso, que no está acá, el anti-PSDT, el tepezumab.
que evidentemente no es humano. México ya está hace 4 años, Colombia hace un año, que han creo que este año, pero que han visto que es el gran shift de todos, ¿no? En aquellos que no responden a, ¿cómo se llama? Que no son alérgicos, el pepilizumab es una gran, está bien. Y siempre terapia rescate con SABA. Y esto pues sí hay que cambiarlo porque más que sabes, SABA más corticoide inhalado. Siempre. Y antes hicimos solo SABA. Bueno, en el hospital hacemos solo SABA, si la cuenta. Pero generalmente ya ellos usan el corticoide inhalado. Lo hacemos por separado. Pero hay productos especiales. O corticoide inhalado como budesonida más formateo. Es un lava, pero también es hasta cierto punto un lava. Vamos a pasar. Bien. Ahora, ¿qué puede necesitar? ¿Cómo se debe aplicar? Además, no estoy diciendo aplicar. Persistencia de línea, aplicación de indicadores para todas, oxigenoterapia, enfermedades base como displasia, patología de FQ, enfermedades musculares, antecedentes de crisis de gravedad, no está yendo bien, aunque no tiene una crisis severa o moderada, ese debe hospitalizar. Mala adherencia terapéutica, por ejemplo, la causa de crisis asmática y la crisis de la abandono o incumplimiento del tratamiento. ¿Cuántos años de contra no funciona? Puede ser una mala, pero no tiene una mesa. Hace mañana y noche, por ejemplo, 60 dosis al día, sería una por ahí, puede ser hasta una a la semana, una vez. Son 4 de 60, más de 200. Ese es en realidad el corto, solo para comentar. Pero ese será un modelo, ni día real. Porque la información no tiene descanso. Pasa la información, dice, oye, no hay tomar, no tomen la lámpara. Y por eso nosotros tenemos que ya. Y según el tiempo de vida medio de los inhaladores, que va a variar, ¿no? Porque la información que estudia por el inhalador está. Ahora, en el tratamiento y manejo hay medicamentos de alivio rápido, rescate, saludamos y acá ahora tenemos que ponerle, como tenemos también, medicamentos de control a largo plazo, corticoides inhalados, niños, que es alergia y medicamentos más útiles. Un plan de acción basado en semáforos, situación de alerta, atención de síntomas. Ahí nos sirve lo que es los niveles de control. Pero en otros países el flujómetro es individual. Cada uno tiene. Entonces, se le pone cuál es el valor mínimo 85 en niños y 80 en adultos, ¿no? O el 70% para una crisis severa. Entonces, se les enseña a usar el inhalador. Y si es menos eso, hasta algunos, dependiendo de la idiosincrasia de los lugares, como está el corticoide filográfico, generalmente, si llega amarillo, es corticoide salbutamol inhalado, idealmente con corticoide inhalado juntos, y sacar cita lo más posible para la especialidad. Y el severo sí con controlar los desencadenantes del medio ambiente, comunales, actas, todo eso. ¿Cuál es la base de todo? La medicación antiinflamatoria. Es una inflamación crónica. ¿Y cuáles son los efectos colaterales importantes? Tenía candidíase oral, pero ahora van a entender por qué. Como no quería estudiar, ya no tiene cerebro, no lo estudió, lo que comió, porque ahora se puede decir. Y efectos sistemáticos como osteoporosis y glaucoma. ¿Listo? Hay una gotita de corticoide en el ojo puede pasar cuadros de glaucoma. Hay una predisposición. La osteoporosis, como evitamos, dando la menor dosis posible, y si necesita más dosis, por eso me gusta todo lo que está. Se puede usar algunos como hematología, pero tiene efectos neurológicos. El principal que he visto es favor de error. Cuando no está ahí, no es lo que pasó de temprano. Porque a más tarde le das, llega la noche y generalmente los niños se controlan. Y algunos después de 6
uso continuo pueden incrementar trastornos de personalidad y que no hay sorpresa. Recuerda que la base del tratamiento de asma es el proinalado, pero a veces los papás que son anti eso, ya tenemos que usar. Esto que ya hablamos, solo para recalcar que siempre se usa lava más corticoides inhalados, con la reflex. Siempre revisar el tratamiento cada vez que va cada mes, cada 2 o 3 meses que va a suceder. Yo debemos estar siguiendo las observaciones la discusión pulmonar, nosotros tratamos esto con el diálogo. Para nosotros no es que tenga más de 80%, debe tener 90% por lo menos de la norma. Porque nos sirve la fotometría para ver reversibilidad del 15% que hemos hablado, entre mes, 2 meses, para lo que estudiamos en la evaluación basal. Si mejoró al mes 15%, pues cierre, pues eso también nos sugiere, nos confirma, o nos podría conformar en sitios tan pequeños como el sector, por ejemplo, el rural, hospitales minúsculos, semipoliclínicos o policlínicos como el Escomer o el policlínicos, hospitales nacionales infantiles que hacen el trabajo de noche con área equipa de INSA, podríamos ver la función y confirmar así. Comorbilidades, obesidad, 40-50%, mucho menos los reflujos. Si hay satisfacción del paciente se siente bien o no, que es un gran problema, no es un paciente que ya es adolescente, ya es un no uso inhalador, ya se ha hospitalizado. Por primera vez, probablemente no usa inhaladores, que es la primera etapa, en una crisis asmática, va a venir. Ya no va a venir por el control del orgánico, y la gente ya no después, evaluar si realmente es asma. Si no hay respuesta es, como les comenté ese caso que he manejado 2 o 3 años como asma grave y no es una diagnostica. Siempre recordar que el asma es una obstrucción reversible con el pulsador y eso lo podemos tratar en pruebas de función pulmonar. Para eso, pero ves, paciente de esta respiratoria. Ya tiene que hacer un poco, esperemos que haga un poco y vamos. Tiene espirometrías basales normales, incluir realmente una. Desde ahí ya debieron pensar en las posibilidades de que no sea asma. La hipatimia de adultos, sí, más o menos. Les recomiendo leer algunas cosas. ¿Y cuál es mi fuente mía? Guía mexicana de asma. 2025, que para mí es la mejor. Lo malo que cada 5 años la actualiza. Pero como la última línea son 2025, la mejor para mí es esta. El 5 de mayo, 6 de mayo van a lanzar las nuevas líneas y ahí bueno, ya lo van a voltear, van a estar más actualizadas por mí. Pero sigue siendo muy buena la guía, aunque es solo para mexicanos, para mí es solo para latinoamericanos. ¿Qué más ver? Control de síntomas, factores de riesgo musicales, técnica de inhalación y adherencia, que vamos a ver después, referencia de objetivos del paciente. A mí un paciente me dijo, no, pero yo no quiero inhalador, quiero lipo. Ya vamos a ver tipo inhalador que es el tipo inhalador. Y la gran comorbilidad es obesidad. Plan de tratamiento. Tratemos cada factor de riesgo, estrategias no farmacológicas, que ahí entra el deporte, medicación para el asma, fiscal, educación, información, habilidades y tratamientos para. Ahí ya se me estoy usando. Lo mismo, ¿qué tenemos que lograr en el asma? Bueno, ¿cuáles son los problemas? Hipersecreción de glucosa, que expresión alguna del tabaco puede favorecer eso, a veces uno, todo eso favorece que se prolongue el tratamiento de la y ¿qué más? Esto, que para mí es importante, las dosis, y eso deben manejar ustedes en niños. Dosis baja de glucemia hacia 200, purificación a 50, 125, sí es el original, pero 125 es el inhalador que hay en nuestra realidad. No. Y glucemia que algún día ojalá llega, acá también debería estar comunicación, pero desapareció, pero dosis media, glucemia 200, 400, 200, 125, 250 y más de 250. Pero acá, antes de mostrar la ley,
La BECO dice las guías que debe ser igual que la UDE, pero no es así porque si ustedes ven, mire, el receptor, la afinidad, ¿cuál es el mejor? Bueno, en el hospital van a escuchar UDE, ya, receptor. ¿Quién tiene mejor afinidad? Mometazol, el 1200, no inventé. Pero en nasales sí hay. Y por ejemplo, eso es muy bueno. Fluticasona propional, 1800. Decometasona, 1300. Ciclosanida no tengo, budesonida, 900. La mitad de fluticasona. El problema es que atraviesan mucho. Miren, y esta es otra cosa. Solo para que vean, hay que ser cientistas como dice el doctor Pedro. Budesonida, HFA, hay un tipo de budesonida. Cuando hacemos inhaloterapia, que vamos a hablar un poco, van a ver que la partícula tiene que estar entre 3 y 5 metros. Si tiene menos de 1, atraviesa los poros. Entonces, el asma es una enfermedad de vía aérea, no de pulmón. O sea, más chiquito, ¿dónde va a ir el inhalador, la molécula? Al tejido, no a la vía aérea. Entonces, ¿qué están tratando? No sé. ¿Sí o no? No sé. Entonces, pero miren, budesonida, 2. Llega al bioma. ¿Listo? Ese es el problema, que no pasa más allá de fluticasona. 6. Y Beco, miren. Entre 3 y 5. ¿Quién es? El gran problema que tiene que por sus características pasa mucho hacia el sistema. Muchos dicen, no, Beco no, pero... Y hay la ciclosamina también atraviesa. Para medicar hay que tener cuidado. A veces el tamaño pequeño sí nos sirve en el manejo agudo. Que a veces nosotros usamos esta terapia corticoide inhalado farmacológico, tiene su nombre, se llama SMART. Para ahí no está muy inflamado porque hay una exacerbación funcional. Moléculas pequeñas atraviesan más fácil, ¿no? Pero en mantenimiento debemos ver todo esto. Afinidad, ¿qué se llama? Tamaño. Solo para adelantarnos un poco lo de aerosolterapia, vamos a ver un poco. Empieza más. Tratamientos biológicos en Latinoamérica para el asma grave, como omalizumab, mepolizumab, pembrolizumab, que es el único aprobado para la crisis asmática, dupilumab y tezepelumab, que no hay en el Perú. Países todos informativos. Ahora, esto es como un resumen. Miren, el sueño en niños es más de 35, en adultos más de 300. ¿Qué más? Las exacerbaciones, los eosinófilos en el puto, no es 4%, es más mayor o igual a 2%, pero la técnica no está estandarizada con los laboratorios. Y la EG, que depende de la edad, pero menores de 5 años han visto que es 60. No se quiere para estallar. ¿Qué más podemos hablar? En los menores de 3 años es difícil hacer el diagnóstico y nos apoyamos mucho en la biomapping, como pueden decir. Entonces, en el nivel 2, que tiene las mismas gradas que hemos visto en el asma, se usa solo SABA. En el 3, recién se usa corticoides inhalados, o sea, en cuadros que tienen mucha exacerbación diaria, no en los que tienen esporádicamente. Se evita usar. Montelukast puede ser considerado, pero siempre tener en cuenta los efectos adversos. En el paso 3 y 4 se sugiere el uso de salbutamol inhalado para infusiones de eliminancia. Eso sí, el formoterol no está aprobado en menores de 3 años. Aunque una pediatra que vino de Lima de General San Martín dice gastar muchísima de plata porque cuesta más de 200 soles. Una mamá y le metió terapia a las madres. Niño de 2 años. Evidencia no sé. Felizmente quisiera que lo respondió. Pero ¿cuál es la base científica? La práctica es todos los basamos en medida basada en evidencias, ¿no? Para poder justificar. Si mi mamá hubiera dicho, podría denunciarlo,
¿Cuál es el sistema? Tenemos acá 200 y tenemos un inhalador que es de fabricación saludable que está a 40 soles. ¿Sí o no? Tendría todo el derecho. Y si hace denuncia, cambia. Felizmente, que nosotros no país. Hablar un poco de asma grave, que como ven en mi hospital sí llego, ¿no? Cosas raras. Porque la diagnóstico diferencial que hemos visto son todo lo que hemos mostrado, ¿no? Y ese es el diagnóstico diferencial grave. Entonces, que no mejoran con corticoides inhalados. 3 años y no mejoraba esta niña. Diagnóstico, entra la mala de BS con morbilidad. ¿Cómo sabemos eso? Fe. Pero lastimosamente en el hospital no tenemos fe. ¿Vale? Para eso nos sirve, para ver si hay mala de BS, ¿no? Y con morbilidades, bueno, ver el ERGE, peso, sobrepeso, ¿no? Tipo de diagnóstico, o sea, y más que eso, gobernando el inmunológico, la referencia latinoamericana, se goza, se goza, y la definición de enfermería, disciplina, miren, es cierto, ¿cuánto es unos años severos? 10% la mitad de ellos, entonces un tercio de ellos, no son más, son pecados de es que usan dosis altas, ¿no? La gran actual y pensar en otras cosas, ¿no? Hasta que es eliminar. Siempre la educación es importante. La educación con informar a los pacientes básicos sobre la enfermedad, conocimientos de enfermedad, el manejo farmacológico, cómo informar si no sabemos, ¿no? Que la molécula es pequeña. Claro, le vamos a tocar en términos más simples, pero cómo hacerlo si no tenemos la evidencia científica. Uso de dispositivos de inhalación que vamos a ver después, plan de autocontrol o estricto, que ahí es lo que les hablamos de los semáforos que no hay que no hay en algunos países sí. Inclusive en España tienen un protocolo que es solo para colegios. Van a usar corticoides, orales, familiares al a ese nivel los niveles de cultura han llegado. La educación sanitaria. El control y educación sanitaria es al primer mes y luego cada 2 o 3 meses. Se debe explicar a los padres con el lenguaje más simple los aspectos fundamentales de la enfermedad. Comentar la variabilidad de la enfermedad. O sea, puede haber crisis a pesar de usar corticoides, sí, pero va a ser cada vez menos. Aclarar el concepto de diferencial de medicaciones de rescate y controladoras, porque a veces dicen, nos llegan los padres otro inhalador, ¿no? Y hay que explicar que uno salga para rescate y el otro para desinflamar. Administrar a los padres del correcto manejo y funcionamiento del dispositivo y cámara de inhalación, evitar el humo de tabaco y el control del ambiente. Algunos hablan de usar otras cosas accesorias, por ejemplo, se habla de lo que es flora. Algunas enfermedades tempranas usar bifidobacterias como antibióticos que diría en personas que pueden disminuir la posibilidad de expresión de asma, la reducción de inflamaciones usando alimentos ricos en omega 3, porque hemos hablado como pescado y ciertas semillas secas, antioxidantes como la manzana, la espinaca, son alimentos que realmente diario debería consumir unas máquinas. No lo hacemos porque a veces por tiempo nos olvidamos y también a veces solo se suplementa en menores de 30 nanogramos por mililitro y en realidad lo que sirve es para prevenir infección respiratoria, el control de peso, el consumo de granos enteros como avena, quinoa, arroz integral, la prevención de alergias alimentarias. Preguntas hasta ahí. Hay factores asociados a actividades asmáticas, sobre todo en niños escolares. Antecedentes previa, asma no controlados, que ya saben cómo hacer su presentación, uso subóptimo de medicación, control de enfermedades alertas con morbilidades, niveles económico bajo, precios de vitamina D, a menor edad. El niño a menor edad tiende a hacer mucha hipermetría, muchas crisis o bronquiolitis, algunos. La bronquiolitis está a los 24 meses, por favor, no quiero escuchar otra barbaridad de bronquiolitis a los 4 años.
exposición a humo de cigarro, la obesidad, los padres de bajo nivel, ¿no? Pueden influenciar. ¿Listo? ¿Qué más debemos saber? Hay factores agravantes, el uso de aires, pero no es, algunos dicen, no, ¿qué se llama? La aspirina. La aspirina puede ser tan gatillante o tan igual que el panadol. Realmente no hay diferencia, 10%. Los que tienen alergia pueden hacer otras partes. Algunos antibióticos, beta-bloqueantes, el reflujo, factores psicógenos que hemos visto, el ejercicio físico, el aire frío, algunas vacunas se han visto asociadas, los venenos imuníferos, los colorantes, conservantes, algunos son alérgicos y expresan más. Y para hacer crisis severa, ¿cuáles son las actuaciones de exacerbación previa al año? Que han estado UCI o intubados, uso excesivo de sábado, como he dicho, más de 2 años en el año, síntomas no controlados del paciente, falta de herencia de tratamiento malo terapéutico inhalatorio, BCG bajo, fenómeno raro de priorizadora positiva, exposición a reacciones exacerbas de la piel, que son como el tabaco, comorbilidad social, rinnitis, alergias alimentarias, problemas psicológicos, económicos, la eosinofilia en sangre, realmente los puntos de hemorragia, el pelo que no lo tenemos todavía, por lo que considero. ¿Qué evaluamos? Bueno, se recomienda el uso de beta 2, de acción rápida de utilizas mal. MDI siempre con melocampo. Las nebulizaciones intermitentes de salbutamol es suficiente para la mayoría de crisis moderadas a severas. Ahora, en general se acepta que ningún score sirve para valorar sintomática. Queremos hacerlo con frío. Pero en niños no funciona eso porque los niños no son. Entonces, no hay ningún score. En el hospital, la misión que han escuchado a los centros diciendo bueno, mejor que no lo escuchen. Porque en realidad, dicen que es mejor que pongan el score, pero ninguno sirve. Pero todas las guías recomiendan poner el score. Por eso se los presento. Y en el segundo sí usa. Los que van a ir a hacer el internacional van a poner el score. Que usan 3 cositas: fuerza respiratoria simple, el uso de esternocleidomasto. Y la frecuencia respiratoria divide siendo menor de 6 años o mayor de 6 años. Hasta menor de 6 años, si es hasta 30, lo consideran normal, y 6 años 20. Y de 15 a 15, son 1, 2, 3. Si nace, si es cantidad de respiración o audible, eso que se cometía o auscultamente y respiratoriamente, o muy audible, son 3. Y el uso del esternocleidomastoideo, que no es tan fácil para hacer. Más simple es que tenga un tiraje supuesta de su punto, inframamibral de 2 puntos, y con eso bien notorio, pues se da cuenta que es supraclavícula, ese es el punto. ¿Listo? Y bueno, no es de 1 a 3 se considera leve, moderada de 4 a 5, 6 y grave 7, 8, 9. Eso se puede cruzar con los niveles de saturación del mar para confrontar, porque hay un punto en el score modificado que considera la saturación a nivel del mar. 94 en leve para equipos 92 y grave 91 menos para equipos 88%. Entonces son los puntos de corte. Puede tener un puntaje 3 y una saturación arequipa 90. ¿Cuál manda? La saturación 3 de muerte. Siempre hay que considerar el peor puntaje. Y generalmente los síntomas se ponen, lo contrario, lo mandan a su casita y regresa a su consultorio para hospitalizar o regresan por emergencia, pues súper grave. ¿Listo? Es lo que es crisis leve, cómo se maneja con salbutamol 2 por cada 20 minutos, están dadas, y se puede ir a la casa del sexo con prednisona o dexa, y con su salbutamol y control de anticuerpos. Si es un moderado, que acá está la saturación, miren, una de 10, 4 a 6 o saturación 91, 94 a nivel del mar. Si desatura oxígeno, menos de 92, 90 del mar, salbutamol
cada 20 minutos 3 veces, y hasta una segunda vez que asociada a bromuro y patropiacano tenemos nebulizados inhalados a 4 pulsaciones, reducción a 1 miligramo kilo día o Dexia equivalente. Lo revaluamos, luego de un mes, si mejora, es que se convertía en leve, lo manejamos con leve, con control dentro de 24 horas. La diferencia es que este sí va así o así con bueno. Si no mejora, eso quiere decir que no ha sido moderado y probablemente es severo. Y se lo maneja como un grave o severo, que es con oxígeno sí o sí, porque tenía menos del 88%, 92% para el equipo. Salbutamol cada 20 minutos, bromuro cada 20 minutos, prednisona, dexametasona. Y si no mejora, eso se considera un estatus, estatus asmático o refractario, como dicen otros, y ahí se puede usar medicaciones como se recomienda en vez de prednisona, dexa, metilprednisolona, máximo 60 días, hasta cada 6 horas, con bromuro, salbutamol, siempre usando el ABC que es A, vía aérea, B, oxígeno y C, canalizar. Y a todo esto lo podemos usar sulfato de magnesio asociado, que no me voy a entrar a hablar de eso porque eso lo va a ver el próximo año cuando hagan emergencia. Pero ustedes deben saber el manejo, por lo menos en la crisis grave inicial o internado, ¿no? Porque aunque hay también sulfato de magnesio, eso lo usan para las eclampsias. Entonces, por el programa materno, en las cosas más alejadas, hay sulfato de magnesio, podrían. Pero eso ya lo verán con más detenimiento. Lo mismo que decía, la ABC es la gravedad de moderado, MD es salbutamol, seguimiento de un moderado grave, salbutamol no tiene porque las 5 horas sustancias que no se hospitalizan. Siempre en el severo, el ABC, apertura vía aérea, oxigenoterapia y canalizar vía. ¿Listo? Y acá, ¿ven? Salbutamol más bromuro, corticoide, endovenoso, intramuscular y sulfato de magnesio para canalizar. ¿Cuándo será? En realidad, técnicamente con un PEF menor de 50 de consideradas. Y sí o sí menor del 30%. Porque a veces le colocan 100 más y dicen, no, sí, no, están en esto. Pero ya debería ser una posibilidad. Para ver. Y si tiene criterios de UCI, se va a UCI. Siempre no olvidarse las comorbilidades, ¿verdad? Hemos hablado, decía, la ansiedad, depresión, la rinitis, los reflujos. ¿Qué complicaciones tienen las crisis asmáticas? La más común es la taquicardia, a veces el síndrome de escape de aire en los motores, insuficiencia respiratoria, menos del 1% que frecuenta también en UCI. Complicaciones cardiovasculares como arritmias y pares cardiorrespiratorias, no causa arritmia, o complicaciones metabólicas como acidez respiratoria y soporte severo. Cuando está hospitalizado, porque las crisis asmáticas moderadas muchas veces hospitalizan, cuando se deja de salbutamol o espacial, si no hay distrés respiratorio, si está más alerta, si la respuesta respiratoria está normal, la cardíaca también, si habla, si en forma pausada, sin necesitar pausas para hablar, hay que pasarlo. La auscultación puede haber sibilancias, no decir, no, sí, tal vez se quede. Eso no es una indicación para que el niño se quede. No, solo si hay mejoría o disminución de sibilancias es suficiente para que el niño se despierta y se pueda sacar tos. Y la saturación oxígeno se aumenta. En ese caso se desteta o se va disminuyendo progresivamente los corticoides. Bueno, por vía oral se recomienda las moderadas elevadas inicialmente. Solo si hay cuestión de conciencia, otras vías, endovenosa y intramuscular. Que no es la más de rutina, el endovenoso es más o vía oral, ¿no? ¿Qué corticoides? Prednisona o prednisolona son de elección, que va de 0,5 a 2 miligramos al día, máximo 50. Acá está todo el protocolo, ¿no? Inicial a 2 miligramos máximo 50, después por 3 a 5 días. 3 en el menor de 5 años y 5 en el mayor de 5, a 1 o 2 miligramos kilo día, máximo 60, 50.
También se puede hacer hidrocortisona, metilprednisolona más severo, máximo 60 miligramos o 1 miligramo kilo dosis cada 6 hasta cada 24 horas al día. ¿No? ¿Qué más deben saber? Que hay lava y saca, ¿no? De acción rápida, por ejemplo, el salbutamol y el formoterol. También que dice más. El bilanterio de acelerador de condición rápido, sobre todo. ¿Listo? Y para rescate solo te sirve por lo que es inyección rápida, salbutamol, formoterol, no salmeterol. A veces, me ha tocado el seguro que es práctico. No, échale 2, 4 inhaladores de fluido salmeterol. No sirve, pues para terapia de rescate, SNAD o de capacidad hospitalaria, base saludable. ¿Qué más? Nebulizado, hasta los 5 años, 2.5 miligramos, que es 10 gotitas. Y a partir de hasta 5 miligramos son 20 gotitas. Siempre 3 dosis cada 20 minutos, 1 hora, se evalúa si es necesario hasta una segunda tanda. Y si es una severa en estatus, se puede usar cada 20 minutos hasta clave los broncos. ¿Qué más debemos saber? El bromuro hipatropio, que realmente solo sirve para crisis severa. Algunos ponen una tolerancia de 24 horas con 28. En realidad, hasta que se resuelva la crisis severa. Si una crisis severa puede demorar 3, 4 días en abrir, hasta ahí se debe usar. ¿Por qué más moderada posible? Pero una severa sí. Es un poco difícil la ley, porque en 5 años hasta 4 inhaladores se puede hasta cada 2 horas. Y en mayores de 6 años hasta 8 inhalaciones, como en el adulto. ¿Qué más deben saber de los medicamentos? Sulfato de magnesio, que son nivel interno, no responden a nada. A dosis de 40 miligramos kilo, una bolo inicial de 30 a 40 por minuto. Eso para tus pesos, pero se puede usar hasta en bolo continuo, hasta 40 gramos al día. No, pero eso en los casos de uso inclusive, ¿no? ¿Cuándo dar de alta la crisis asmática? Bueno, cuando mejora la saturación, mejora el estado clínico, y deberíamos hacer una cosa que me lo logre nosotros. Si está más del 75% ya, pues ventilación mecánica de alto flujo se puede usar en los cuadros más severos y siempre se titula en base a la taquicardia y taquicardia. Si hay mejora, se va a bajar. De eso ya hemos hablado de otro flujo, pero terapia ya nos voy a hablar. Y este es nuevamente, ¿no? Un resumen de crisis asmática. Siempre el triaje de la gravedad son de salbutamol, a la casa de va con salbutamol y control en 48 horas, un grado grave, oxigenoterapia, salbutamol más bromuro, corticoides. Si mejora la casa con salbutamol y corticoides, si no mejora, se hospitaliza con oxigenoterapia, salbutamol si es necesario. Siempre el ABC, el CMC a su alto en el mes. ¿Cuáles son los criterios de alta? O sea, ¿qué debemos valorar en el criterios de alta? El score de gravedad tiene que ser negro. O sea, no podemos dar un número y una saturación más de 92%. No hospitalización, no estamos hablando para hospitalización, no para la de. Quien agripa sería 90%. Si tiene 90 más, te puedes dar. Que la familia sea colaboradora y tenga buena técnica de inhalación. Criterios de ingreso a UCI, que son los poquísimos, ¿no? Pues si es un PS severo, saturación más de 90 con una FIO más de 0,4. Que ustedes saben con fotografías, una PC2 más de 45, o que haya mínimo. Y hablar de crisis asmática es hablar un poco de aerosolterapia. Entonces, es ofrecer una medicación tópica, digamos, ¿no? A nivel de OIE, y que tiene en cuenta los siguientes mecanismos: impactación, por eso es que debe tener un tamaño de la molécula, la sedimentación, que a mayor tamaño y peso para detener difusión, a menor tamaño más fácil. Estos son dos usos inhaladores. Este es el MDI, el típico en forma de M, que ese no sirve para usarse directamente a la boca, que muchos usan. Estos están hechos para usar con espaciador o aerotónico. Pero hay diferentes formas, ¿sí? Y hay unos que son para usar directamente a la boca, como el discus, turbojal, entonces hay diferentes inhaladores. Eso también es importante, ¿no? Los que tienen forma de MDI no deben usarse directamente a la boca, se tienen que usar con el aerotónico.
está. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que debe ser la inhalación de emisiones idealmente de menos de 5 micras. ¿Listo? Ya se acuerdan que hemos hablado de tamaños, todo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a mayor, si tiene más de 5 micras, se debe estar en la vía aérea. ¿Listo? Ya está. Vía aérea alta, pero si tienen menos, va a atravesar la laringe, o sea, va a ir de la vía aérea alta a la baja. Pero si es de menos de una micra, puede ser inclusive no llegar a atravesar eso, se sale, porque es muy liviano, no tiene un peso alto. Ahí hablamos de limitación. Y de menos de 5 micras va a vías aéreas periféricas. ¿Y cuáles los que tienen efectos terapéuticos? Las que tienen un tamaño de 1 a 5 micras, micrones. Y los que tienen eso se pueden absorber. Hay un grupo que, a pesar que están entre 1 y 5 igual se absorben, pueden hacer efectos colaterales. El sonido, por ejemplo, como es pequeño, tiende a ser candidiasis y el problema de usar dosis altas a absorber. La idea es que llegue sobre todo a la vía aérea pequeña, que es la menor de 2 milímetros o 0.2 centímetros, que es la más chiquita, que es más o menos corresponde a la sexta, séptima división de las 23 divisiones que tiene la vía aérea, más o menos está correcto. Ahora, la técnica inhalatoria tiene que ser lo más aproximada a la respiración, porque recuerden que el oxígeno llega a nuestro organismo porque una respiración superficial y ese es lo que causa un flujo laminar, igual que en inhalación. Entonces, cuando nosotros queremos medir, hacemos de golpe, causamos un flujo turbulento, mucha velocidad. Y ese solo llega acá, a la vía aérea más grande. El intermedio llega hasta carinas, de sus muchas carinas que tienen ustedes, no lo nieguen. Y el inhalador, la nebulización puede ser bien menor de 3 años, porque el inhalar tiene que haber coordinación. El niño tiene que inhalar, jalar. Si no jala, no sirve mucho, como vamos a ver en un rato. Y puedo usar espaciadores directamente con poquito a la boca, que vamos a ver en un rato, a partir de los 5 años. Que los niños no quieren, no van a pasar las manos y dicen, no, van a hacer directamente. Y esta es la técnica, por miren, en crisis, porque estamos en crisis, para hacer los pruebas de función pulmonar, con mascarilla. ¿Listo? Se quita la tapa, se inhala, se agita, se coloca acá atrás, se aprieta una vez, el niño respira más o menos 5 veces o 10 segundos. ¿Listo? Se necesita otra vez espera unos 1 minuto idealmente, pero a veces las mamás están operadas, esperar en porque las mamás trabajan. Entonces, eso no es suficiente. Se agita nuevamente, se coloca en la aerocámara y se coloca un niño que respire 5 veces o 10 segundos. Entonces, esa es la técnica que tiene que enseñar y que sea lo más natural para que pueda hacer un flujo laminar que pueda llegar hasta la vía aérea periférica. ¿Sí o no? Porque la otra, también he visto que se queda en la boca, no lleva atrás. Pero para eso hay otro tipo de inhalador que por su forma favorece que sea como el disco, como me dijo un niño. ¿Te parece como un cigarrito? Como el cigarrito, dice un niño. Pero hay dispositivos de los terapia que son inhaladores de dosis medidas, nebulizaciones, jet, ultrasónicos, madre que tiene diferentes motivos. Y los jets son para medicamentos especiales, que sirven para. Y esto que sí es importante que deben saber. ¿Qué pasa? Si yo uso un MDI, miren, a pulmones, ¿cuánto llega? ¿Cuánto se exhala? De partícula fina, de esos nebulizadores, como lo destruye tanto, partículas pequeñas, se exhala hasta que se muera. Ahora, si yo lo nebulizo, bien, si yo lo nebulizo en general, ¿qué ocurre? Un 12% nada más llega a pulmón, a vía aérea pequeña.
Pero si yo me inhalo con la aerocámara, 15%, es más. Pero recuerden que tiene que estar